tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Hoy terminamos el tema que es Dios es bueno cuando todo me sale mal. Veíamos la semana pasada que nosotros tenemos que decidir o confiamos en Dios o nos distanciamos de él. Pablo opina lo siguiente. Escuchemos la Biblia. Segunda de Corintios 4:17. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho mayor y más abundante. Para que entendamos lo que aquí nos está señalando Pablo, permítanme que ponga otro ejemplo. Imagínense que los invito a vivir el día de sus sueños, 24 horas en una isla paradisiaca, con la gente, la comida y las actividades que más les gusten. Y además, todo pagado. Y puedes invitar a todos tus amigos, a toda tu familia, a toda la gente que tú quieras. Y la comida que tú prefieras, que tú elijas, con las actividades que más te ilusionen, solo con una pequeña condición. Y es que la primera milésima de segundo de ese día vas a experimentar dolor. ¿Aceptarían el trato? ¿Sí? ¿Lo están dudando? Yo creo que sí, sin duda. Porque una milésima de segundo que, ya pasó. O sea, ya hace tiempo que pasó, ni siquiera llegué a sentir tanto. Y ahora, las 24 horas a tope, hasta arriba, totototota. Un día de ensueño. Ahora, para Dios, tú estás viviendo en una pequeña parte de esa milésima de segundo, ni siquiera un segundo, frente a la eternidad, que son 70, 80, 90 años. Nada, un suspiro. Es como esa neblina que pronto pasa en cuanto sale el sol. Es un chasquido, menos que un chasquido de dedos. Y luego queda todo el resto de la eternidad para vivir una vida perfecta, gozando de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Tu dolor no va a durar para siempre, pero tú sí, para siempre. Lo que venga le dará significado a lo que está ocurriendo ahora. Por eso, deja que Dios termine su trabajo. El pronóstico es sencillo. Vas a vivir días buenos y días malos también. Lamentablemente, lamento decir que habrá días malos, pero en todos ellos, en los buenos y en los malos, estará Dios. Él es el Dios de las hambrunas y el Dios de las fiestas. Él va a utilizar ambas para que se cumpla su propósito en ti, que es bueno, agradable y perfecto. Los planes que Dios tiene en tu vida es para hacerte bien y no mal, para darte un futuro y una esperanza. Espera en Dios, sostén tu esperanza, tu fe en ese Dios que no te falla. Y en tercer lugar, la tercera lección que me gustaría subrayar de José es que Dios está interesado en tu restauración completa. Cuando José recuperó su libertad,
Y cuando comenzó una nueva y bendecida vida, siendo un hombre tremendamente poderoso y rico, él podía haber juntado un ejército, ordenado al ejército de Egipto que lo acompañara para ajustar cuentas con sus hermanos. Pero ¿saben qué hizo José? Nada. No hizo nada. Él olvidó su pasado. Él enterró su pasado. Lo sabemos porque el faraón le dio como esposa a la hija de un sacerdote de una familia noble de Egipto. Y tuvo 2 hijos. El primero, su primer hijo, lo llamó Manasés, que significa literalmente Dios me hizo olvidar. Y explica por qué lo dijo. Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Es significativo esto. Él decidió olvidar todo lo que había pasado como esclavo. Los latigazos, los castigos, la incomprensión, las falsas acusaciones, el tiempo en prisión, la soledad, la amargura, los castigos corporales. Todo ese sufrimiento a lo largo de toda su vida, el ver en los ojos de sus hermanos tanto odio, la violencia ejercida contra él, olvidó todos esos sufrimientos, los olvidó. Dios le hizo olvidar, pero también dice, Dios me ayudó a olvidar de mi familia. Ya no me quiero acordar de mis hermanos, ya no son parte de mi presente. Y José estaba muy contento dejando que su pasado quedara en el ayer. Pero Dios no, porque Él está muy interesado en nuestra restauración. Y saben, la sanidad del corazón implica la sanidad del pasado. ¿Por qué? Porque un corazón herido hiere. Porque un corazón maltratado maltrata a los otros. De tal manera que para que tú puedas curar tu corazón, necesitas curar tus heridas del pasado. O si no piensas, ¿de dónde viene muchas veces eso que te hace perder el control? ¿O por qué creas conflictos a donde quiera que vas? ¿O evitas los conflictos que no eres capaz de decirles que no a nadie? ¿Por qué buscas siempre complacer a los demás? ¿Será que muchas de las tendencias que tienes ahora tiene que ver con las heridas abiertas que aún hay en tu corazón? De cosas que ocurrieron en tu pasado. Pues Dios quiere ayudarte con eso, como lo hizo con José. Y en la forma en la que trabajó en la vida de José fue a través de las circunstancias, concretamente de la hambruna. No estoy convencido. No es que Dios mate las plantas, que cree la sequía para provocar hambre y la gente se muera. Dios aprovecha esas circunstancias que se van a dar para extraer de eso algo bueno. Y en este caso vemos que todas las partes venían a Egipto para comprarle a José, que por toda la tierra había crecido el hambre. Vamos a escuchar la Biblia. Génesis 42:1. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, dijo a sus hijos, número 2, me han dicho que en Egipto hay trigo, id allá y comprad trigo para que podamos seguir viviendo. 3. Entonces
10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo. Y cuando llegan a Egipto, se encuentran delante de José, que era el que vendía a todas las personas. José, el segundo hombre más importante. Sabían que era alguien importante por cómo vestía, por las joyas que lucía, por el bastón de mando, por la gente destacada que lo acompañaba. Cuando ellos llegan, lo primero que hacen es postrarse a tierra, con la frente tocando el suelo. Y en ese momento José los reconoció. Y en cuanto oyó hablar hebreo, se dio cuenta que el acento le era muy familiar. Y reconoció a sus hermanos, y cuando los vio delante de él, postrados en el suelo, dice la Biblia que entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Se acuerdan? De aquellos manojos atados de trigo y cómo rodeaban el manojo de José. Y lo de sus hermanos que se postraban, aquel sueño que tanto les había ofendido, que les había llevado a decir: ¿qué quieres decir? ¿Que tú vas a reinar sobre nosotros? Y lo odiaron aún más. ¿Se acuerdan? Pues ahora se estaba cumpliendo, pero no solo recordó ese sueño, recordó todo lo que pretendía haber enterrado. Ahora sí que el muerto se le levantó de la tumba y volvió a revivir. Todas las emociones, el odio en la cara de sus hermanos, el recuerdo de sus ojos inyectados de sangre, hablando de matarlo, cuando lo empujaron al pozo, cuando al final lo ataron para entregárselo a los mercaderes, y de repente el dolor volvía a ser igual que en el mismo día que esto había ocurrido. Parecía que no había pasado mucho tiempo. Pero habían transcurrido muchos años. Sin embargo, la herida seguía supurando y haciendo daño en el corazón de José. ¿Qué es lo que hace José? A lo mejor pensamos, bueno, José, como es una persona tan buena, seguro que oró diciendo: Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Pero no. Lo que hizo José fue enviarlos a la cárcel, acusándolos de espías. Les habló con aspereza, diciéndoles: ustedes vienen aquí no buscando alimento, sino para ver las defensas y buscar nuestras debilidades. Y los envió a la cárcel, les dio una sopita de su propio chocolate. Ahora van a conocer algo de lo que he vivido. Realmente José era un hombre de carne y hueso, como nosotros. Igual que nos duele cuando nos pegan. Y lo que él vivió, no piensen que no tuvo importancia. No. Lo hirió, le dejó huella, le hizo una herida, y esa herida seguía abierta. Por eso Dios quería trabajar con su vida. Ahora, lo mejor que tú te sientes muy reflejado en la historia de José. Quizás tu familia también ha sido una familia disfuncional. Quizás tú no has sido el favorito de tus padres, sino todo lo contrario. Siempre te han comparado con tus hermanos, con tus primos, con tus vecinos, y siempre salías perdiendo de las comparaciones. Quizás te han dicho cosas muy hirientes, o te han herido físicamente, por abusos, por violencia, por malos tratos, y quizá eso lo vienes arrastrando.
Pero te digo una cosa, tu pasado no tiene que ser tu futuro. No permitas que tu pasado determine tu futuro, porque esto ocurre cuando no eres capaz de romper ese círculo de dolor, cuando te quedas con la herida abierta, cuando no la sanas, cuando te llenas de amargura y de resentimiento. No te equivoques, eso lo van a heredar tus hijos. Conocemos tantas historias de venganzas, de nietos contra nietos, que están recordando afrentas de sus abuelos porque heredaron odio y no sabían por qué. Pero odiaban a esa familia y cuando tuvieron ocasión buscaron hacerse justicia y hacerles pagar. Pero tú puedes tomar la decisión. No, ese dolor, esa herida termina aquí. No voy a seguir alimentándola. No voy a llevarla a mi propia generación. Voy a tomar acciones para acabar con esto. Y eso fue lo que hizo José. A los 3 días soltó a sus hermanos de la prisión y los dejó ir a su casa, devolviéndoles sus sacos con granos y devolviéndoles el dinero que habían traído. Sin que ellos lo supieran, se los metió a cada uno en su saco, pero les dijo: tráiganme a su hermano menor. Le habían contado que no eran espías, que eran todos miembros de una familia y les comentaron cuántos eran. Y entonces le hablaron de Benjamín. Les pidió que le llevaran al hermano menor y corroboraré su historia. Mientras tanto, regresaban. Uno de ustedes se queda aquí como garantía. Y efectivamente regresan a su casa y José les provee para el viaje. Un poco de gracia. En esa historia tan terrible, el proceso de la sanidad de José va a ser algo difícil, pero él va a dar pasos correctos en esa dirección. Cuando José les dice: vayan y traigan a su hermano menor, y uno se queda aquí retenido, ellos hablan entre sí y dicen, escuchemos la Biblia. Se dijeron unos a otros: estamos pagando lo que hicimos a nuestro hermano. Vimos que estaba en problemas, nos rogó que le tuviéramos compasión, pero nosotros no lo escuchamos. Es por eso que ahora nosotros estamos en problemas. Ellos no sabían que la persona que estaba delante de ellos les entendía. Suponían que era egipcio, porque cada vez que José hablaba con ellos, lo hacía a través de un intérprete. Él les había dejado creer que era egipcio, pero cuando los escucha hablar, estas palabras por primera vez, en la Biblia se nos dice que José tuvo que apartarse del lugar para que no le oyeran ahí que estaba llorando. Lloró como un bebé. Se rompió a llorar. Dense cuenta que no lloró cuando lo golpearon, ni lloró en el pozo, ni cuando lo vendieron en el mercado de esclavos, ni cuando estuvo en la cárcel, ni siquiera lloró de emoción cuando el faraón lo exaltó. Lloró ahora cuando de repente escucha que sus hermanos no lo habían olvidado aún, que aún se acordaban de él. Y cuando los envía para Canaán de vuelta, los envía con grano y con dinero. Es un momento de gracia. De alguna forma, la sanidad empieza con un acto muy sencillo. Es posible librarse de la ira que uno siente
cuando recuerdas lo que te hicieron, cuando recuerdas el maltrato, o el abuso, o el abandono, o el desprecio, o tantas cosas que te hicieron antaño. José se tuvo que hacer esas mismas preguntas. Ahí estaba el recuerdo de sus hermanos empujándolo hacia el pozo, vendiéndolo. ¿No es más apropiado pensar en la justicia, en la venganza incluso? Nuestro temor es que los que nos hacen mal se la pasen de peluche, libres de culpa. Que nadie se dé cuenta de cómo son realmente y se queden sin castigo. Pero no te preocupes, a Dios le importa mucho más la justicia que a nosotros, dice la Biblia. Escuchemos. Dice Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No dice que podrá pagar o que pagaría. No, es yo pagaré. Dios impartirá justicia, ya sea en esta vida o ya sea en el día del juicio. El perdón no merma la justicia, la delega a Dios y Él garantiza la justa retribución. Nosotros o nos pasamos o nos quedamos cortos, pero Dios, el Dios de justicia, tiene la medida exacta. Ajustar cuentas con quienes nos han hecho daño es trabajo de Dios. No quieren ocupar el lugar de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es bendecir a los que nos maldicen, perdonar a aquellos que nos ofenden, dice el apóstol Pablo. Escuchemos la Biblia. Efesios 4:26. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durar todo el día. Veamos el 27. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarnos. La amargura, los resentimientos lo invitan a ocupar un espacio en tu corazón. Y créanme, cada vez que en ustedes hay murmuración, chismes, impaciencia, Satanás está ahí ocupando un lugar. Lo que tienen que hacer es echarlo fuera, expulsarlo de su vida. ¿Cómo? Pues lo único que yo sé que funciona, más que fórmulas y otras cosas, es comenzando el proceso de perdonar. No guardes una lista de ofensas. Desvía tu atención de aquello que te hicieron y ponlo en lo que Jesús hizo por ti. Ora por los que te ofenden. En lugar de planear cosas en contra de ellos, odia las ofensas, sin odiar a los que te ofendieron. Jesús también murió por ellos. Y si Jesús piensa que ellos son dignos de perdón, lo son. Hace todo esto. Que perdonar sea fácil, para nada. Que sea rápido, raras veces. Sin sufrimiento, en el caso de José, desde luego, no le ahorró el sufrimiento. Cuando los hermanos vuelven a Egipto desde Canaán, y ahora sí viene Benjamín, José les prepara un banquete, los invita a comer con él, y entonces da instrucciones a su mayordomo para que llenara sus sacos con trigo y que vuelva a colocar el dinero que trajeron en cada saco. Y además le dice, y en el saco del menor coloca mi copa de plata. Y así lo hace el mayordomo
Cuando ellos se van para su casa a Canaán, entonces José vuelve a dar instrucciones a su mayordomo y dice: ve detrás de ellos, arresta al menor culpándolo de robar mi copa. Y así hace el mayordomo. Alcanza a los hermanos y les dice: le han faltado al honor de mi señor. Han devuelto mal por bien, habiéndoles tratado como lo hizo. Ustedes le robaron su copa de plata. Y ellos, indignados, sabiéndose inocentes: ¿cómo? Nosotros no somos ladrones, nunca en la vida hemos robado nada. ¿Por qué íbamos a hacer algo ahora? Y entonces uno de ellos lanza un castigo exagerado. Dice: aquel al que le halle la copa, que muera, y el resto quedamos como esclavos. Y si es que puedes encontrar la copa entre nuestros bienes. Y el mayordomo acepta el castigo, pero lo suaviza y dice: no. Aquel al que le halle la copa, este será hecho esclavo, pero el resto se puede ir libre a su casa. Y empiezan a vaciar sus costales a cada uno, desde el mayor hasta el menor. Y en el principio solo había trigo, hasta que llegan al saco de Benjamín. Abren su saco y aparece la copa de plata. Y ellos no dan crédito, no entienden cómo es aquello. Ellos seguramente pensaron que era algo de Dios. Entonces, algo cambió en sus vidas. Porque lo que no cambió fue la relación de Jacob con los demás hijos. Si bien José era su preferido, cuando desaparece José, él transfirió todo su afecto hacia Benjamín, el hijo de Rebeca, la esposa amada. ¿Se acuerdan? Y de hecho, vemos que cuando envía a sus hijos a Egipto, la primera vez, envió a 10. Benjamín, el menor, se quedó en casa. Él no quiso separarse de él. Y cuando le contaron que José exigía que volvieran y que había un hermano retenido en Egipto, hasta que volvieran, Jacob no le importó el hijo retenido. Dijo: no, yo no voy a dejar que se lleven a Benjamín, porque si pierdo a este hijo también, al final descenderé al sepulcro, el dolor me matará. Y si su hijo Judá le dijo: yo respondo por su vida. Y ahora dense cuenta que el trato de Jacob, mostrando favoritismo hacia su hijo, no hizo que el resto de los hermanos sintieran envidia o odiaran a este hijo, sino que deciden ninguno volver a Canaán, sino todos juntos volver a Egipto para afrontar el castigo de una forma solidaria. Y cuando llegan delante de José, Judá reconoce su culpa, la culpa de todos, incluso de haber robado la copa, de lo que eran inocentes, obviamente. Pero ellos no lo sabían. Pero se sienten culpables y dicen: no, esto es porque Dios ha descubierto nuestra culpa. Y entonces reconoce que ellos vienen cargando desde hace 22 años con un sentimiento de culpa por lo que le hicieron a su hermano. Y ahí lo confiesan delante de José. 22 años que llevan viviendo una vida miserable, cargando con una culpa, lo que les impedía ser felices, por aquello que había ocurrido en el pasado, que no había sanado aún hasta ese momento. Y entonces, en ese momento, José ya no puede contenerse más, les dice a todos los demás que no eran de su familia, que salieran, que se fueran. Y cuando se ve solo,
Dice la Biblia que se puso a llorar a gritos, de tal manera que lo oyeron no solamente los que estaban en el palacio, sino desde la casa de Faraón llegaron a oír los gritos de José, gemidos catárticos de un hombre en un momento de profunda sanación. La rabia y el amor se habían batido en duelo y al final el amor había ganado. Entonces, él se identifica ante sus hermanos. Yo soy José. Y les pregunta, ¿cómo está mi padre? Y ellos no se la creen aún y tienen que insistir. Al final dice el relato, escuchemos la Biblia. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazó a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Génesis 45:15. Luego José, bañado en lágrimas, sí. Y José fue recibiendo uno a uno a cada uno de sus hermanos. A Judá, el que había tenido la idea de venderlo. A Rubén, el primogénito, que no se había comportado con él como el hermano mayor que él necesitaba. A Simeón y a Levi, que habían actuado con tal violencia en Siquem. A sus otros hermanos que habían colaborado atándolo de manos y de pies y que se habían reído de él cuando pedía misericordia, los besó a todos. Y luego les dice, vayan a casa por sus familias y regresen aquí, porque aún faltan 5 años de hambruna y yo los voy a proveer. Todo lo que necesiten, yo los cuidaré a ustedes. Si Dios sanó aquella familia, ¿por qué no podrá sanar la tuya? ¿Saldrás alguna vez del hoyo en el que te encuentras? No sé cuál sea tu situación por la que estás atravesando, pero sé que saldrás de ella, sé que saldrás adelante. Y alguno puede pensar, ¿y en qué te basas para hablar de esa forma tan gratuita y tan optimista? Pues me baso en lo que nos enseña la palabra de Dios, y especialmente en la historia de José. Estoy convencido de que saldrás porque dice la Biblia en Filipenses. Vamos a escuchar la Biblia. Filipenses 4:13. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Y en otra traducción dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la experiencia de José, pero también la de Daniel en el foso de los leones, la de Pedro cuando estaba en la cárcel, o Jonás dentro del gran pez, o David cuando se enfrentó a Goliat, o lo de los discípulos en medio de la tormenta, o los leprosos con su enfermedad, o Lázaro desde dentro de la tumba. Dios también te librará a ti, a través de un camino en medio del mar en donde no lo había, o a través del desierto guiándote, o a través del valle de sombra de muerte. Es verdad que no será rápido, que no será sin dolor. Seguramente seguirás llorando. O tendrás que volver a una sesión de quimioterapia. Tu matrimonio no se va a arreglar de la noche a la mañana. Tu carácter no va a cambiar de un día para el otro. Dios nos garantiza, Dios no nos garantiza la ausencia de dificultades. Lo que sí promete es usar todas tus circunstancias, usar todo tu dolor, usar todo lo malo que has vivido para hacer con ello algo bueno. Todo lo que los hermanos de José encontraron en la corte de Egipto, nosotros lo encontramos en Jesús.
Él tiene todo el poder. Es nuestro hermano y eso nos permite confiar en que vamos a salir adelante. No porque yo sea fuerte, sino porque Él es poderoso. No porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. No porque yo sea grande, sino que Él es el que tiene todo el poder. Y ha preparado lugar para nosotros, para cuidar de nosotros cada día hasta el final. Todos tenemos vicisitudes, todos tenemos problemas. Tú escoges. ¿Los quieres resolver de acuerdo a tu sentir y a tu pensar? ¿O con humildad? Te abrazas a Jesús y pones todos tus problemas en sus manos. Y confías que Él, en su debido momento, te llevará a la victoria. Vamos a orar. Mi Dios y Padre bendito, te damos muchas gracias que este domingo 30 nos has regalado vida. Señor, nos cuesta trabajo entender que todos tenemos que pasar por un proceso de vicisitudes porque requerimos crecer espiritualmente. Necesitamos enfrentarnos a adversidades para tener la humildad de acercarnos a ti, de apoyarnos en ti, de confiar en ti y saber, como lo dice tu palabra en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agotados y yo les daré descanso. Padre bendito, necesitamos estar cerca de ti, estar en tu regazo. Te pedimos que nos protejas y nos proveas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.